La campaña sucia no es algo nuevo en la política dominicana. Muchos son los ejemplos de cómo se han agredido reputaciones y difamado a personas con fines políticos. Y eso desde la fundación de nuestra república, pues fueron el propio Duarte y los trinitarios las primeras víctimas de estas campañas, llegando al extremo de llamarle traidores a los fundadores de la patria. En nuestra historia más reciente encontramos otros ejemplos, como el de Juan Bosch, quien desde la campaña electoral del 1962 tuvo que sortear campañas que lo tildaban de comunista y que lo llevó incluso a realizar un debate televisado apenas 3 días antes de las elecciones con el padre Láutico García, que lo señalaba de marxista. Perfectamente, yo le admito esa explicación por mi parte personalmente. Yo quiero que el pueblo dominicano oiga que ese concepto de revolución, que también se da en el marxismo-leninismo, en muchísimas frases de Lenin, que usted, aunque vierta ese pensamiento, no tiene ninguna relación con Lenin. Padre, el hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. El debate terminó con la admisión de Láutico García de que se había equivocado, y Bosch ganó las elecciones, pero las élites conservadoras siguieron usando comunismo y ateísmo como argumentos contra el presidente, que poco después sufrió un golpe de Estado. Peña Gómez también fue víctima de las peores injurias en tiempos de elecciones. En diferentes ocasiones se difundieron falsas informaciones para señalarlo como brujo, haitiano y hasta narcotraficante. Antes lo jugaba contra mí, sobre la base de que yo era supuestamente haitiano, pero yo presenté ya toda la documentación, la fotografía de mi papá, que era dominicano, de una ciudad llamada San Juan de la Maguana. Entonces ya eso se acabó. Ahora tiene que acusarme por negro. La receta sigue siendo la misma. Difama, que algo queda. Hoy en esta noche María Cela analizamos el impacto de las campañas sucias en el devenir político dominicano y cómo éstas pueden influir en las elecciones. Ese es el debate en la mesa de esta noche María Cela. Bueno, qué informe más interesante con imágenes del pasado que nos hicieron incluso pensar que antes las ideologías eran los temas de debate, eran la política nacional, era más interesante lo que se debatía que lo que hoy nosotros estamos viendo en los medios de comunicación. Vamos a, aunque hubiese campañas sucias o campañas negativas en el pasado, porque siempre han existido, pero las redes sociales le han dado un giro totalmente distinto a esto. Vamos a escuchar sus opiniones también, que ustedes saben que son parte importante de esta mesa, con el hashtag Campaña Sucia ENM. Y vamos a empezar definiendo precisamente eso, porque lo que mucha gente entiende que es una campaña sucia puede ser interpretada como simplemente una campaña negativa, no necesariamente falsa. Para eso tenemos nuestros colaboradores. Vamos a ver. Aquí. ¿Quién me define, Fafa, la diferencia entre campaña sucia y campaña negativa? Si la hay, si la hay. Claro, si la hay. Hay un contenido que los diferencia. La campaña sucia es un invento o una distorsión. Y la campaña negativa es tú mostrar el aspecto que tú crees que le va a hacer daño al que tú presentas. Pero que es cierto. Pero que normalmente es cierta, o es una percepción distinta a la de ellos que tú proyectas. Pero de hecho, la campaña sucia es un instrumento basado en tú deformar la imagen de tu contrincante y tratar sobre todo de crearle una atmósfera negativa a él. Y ahí no importa la verdad. Yo me emocioné y está dentro de lo permitido la campaña negativa, es decir, no es antiética una campaña negativa, es distinto a una campaña sucia. Okay, entiéndase. Así en es. la campaña negativa, usted resalta las cualidades que le desfavorecen al adversario. Tú no vas a resaltar
las cualidades que favorecen a tu adversario, sino aquellas que lo desfavorecen. Que lo pueden perjudicar. Entonces, está dentro de lo permitido éticamente. Hacemos una pausa. Es que a mí, yo me emocioné con este tema de la campaña y se me olvidó presentarlos a ustedes, aunque la gente los conoce. Ok, papá, hace rato que estoy por parar, pero es que también está tan interesante lo que se está dando. Esta mesa promete, señores, llame a todo el mundo en su casa, porque usted va a conocer la historia de este país en ese sentido. Fafa Taveras, por supuesto, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, político de larguísima data, que estuvo al lado de esos símbolos que ustedes estuvieron viendo hoy de nuestra política. Melvin Peña, consultor en comunicación y marketing, gracias por estar con nosotros. Rafael Alonso Rijo, periodista, que hizo un reportaje recientemente muy interesante sobre las campañas sucias en nuestro país, muy completo. Y Rosario Espinal, nuestra politóloga preferida, que siempre colabora con Esta Noche María Cela. Gracias por estar con nosotros. Seguíamos. La diferencia entre sucio y negativo. Que la negativa es permitida. ¿Es válida? Éticamente permitida dentro de la actividad política. A ver ahora con cómo queda la ley electoral, porque lo que aprobaron en la ley de partidos es mensajes negativos. Mensajes negativos, así es que quedó escrito en la ley de partidos. Precisamente ahí es donde está el debate, o sea, porque hay una línea muy delgadita entre lo que es campaña sucia y campaña negativa. Entonces, hay quienes utilizan la parte negativa de su adversario para convertir esa parte negativa en una campaña sucia. Y está el problema de que en una campaña sucia, por ejemplo, siempre se fundamenta en un elemento de verdad. O por lo general, la que tienen éxito se fundamenta en algún tipo de elemento de verdad. Y ese elemento de verdad se maximiza, se explota y a lo largo se distorsiona hasta que queda un mensaje totalmente negativo y deformado. Rosario. Pero vamos a usar un ejemplo. Una campaña de tocar el himno a las 12 del día, cuando estaban enfrentando a Peña Gómez. Sí. Sí. El himno, para crearle a la gente la noción de que tú estabas defendiendo tu nacionalidad y que era una diferencia. No le estaban diciendo haitiano ni negro, pero es una campaña profundamente negativa. Digo, que se lo decían también. Claro, y se en el fondo fue mover el país por tratar de crear una conciencia de repudio indirecta a un hombre que tenía una representación auténtica de lo popular y de lo nacional. Yo creo que fue la mejor demostración de lo que es una campaña negativa. Fue esa hecha con Peña Gómez. Ahora que Fafa menciona eso, Rosario. Los procesos electorales y la política son de confrontación. No hay forma de evitarlo. Son procesos de confrontación. ¿Competencia? Porque hay porque hay una competencia. Entonces, los políticos van con un arsenal. Van con bomba, van con revólver, van con ametralladora, van con tanque de guerra. Llevan de todo a esa confrontación. Y la campaña negativa y la campaña sucia son parte de ese arsenal. Lo que pasa es que nosotros en términos idealistas quisiéramos que las campañas fueran positivas, que las campañas fueran de propuestas, que no se intentara hundir al opositor, sino que se intentara mostrar lo mejor de ti y tú muestras lo mejor de ti y tú muestras lo mejor de ti. En el mundo ideal, eso es lo que quisiéramos. Claro. Y a veces nos quejamos mucho cuando eso no se da. Pero la realidad es que en la lucha feroz que significa la política, porque la política es fundamentalmente una lucha por el poder, una lucha descarnada por el poder. Aunque a uno le quieran pintar que la política es muy bonita y muy de diálogo y todo eso, la política es una lucha feroz por el poder. Entonces, los políticos van con ese arsenal. Yo estoy en contra de que en la ley electoral o en la ley de partidos se comience a regular el que no se diga esto, el que no se diga aquello. Hay una estructura legal en el país de la difamación. Si usted se siente difamado, sea en un medio, o sea, no necesariamente en la política, en cualquier espacio donde usted considere que usted ha sido difamado. Es que la política utiliza los medios de comunicación, ya sea los escritos, la prensa escrita, la televisión, la radio, las redes sociales. No, porque la política te magnifica el proceso comunicativo. Claro. Te lo magnifica porque los políticos usan
Los políticos usan la diversidad de medios. O sea, y a las personas que tienen compradas una también. persona profesional o un empresario no utiliza una diversidad de medios tan grande como los políticos, que sí usan una diversidad de medios. Entonces, en ese sentido, quien se sienta difamado puede ir, que demande, pero no, o sea, que demande a través de un proceso civil de demanda, pero no que comience a regularse en la ley electoral o en la ley de partidos, porque como bien tú decías, la línea divisoria entre una campaña negativa y una llamada campaña sucia es muy fina. Entonces, eso va a crear o no se va a cumplir. Y como aquí no se cumplen las leyes casi nunca, se va a tener ahí puesto y no se va a cumplir. Lo que he querido hacer antes de que termine este bloque, porque así nos ponemos todos, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo siempre pienso, cuando hacemos este trabajo, en las nuevas generaciones. Es una manera de formar, informar y formar nuevas generaciones. Vamos a hacer un poquito de historia rápidamente de cuáles han sido las campañas sucias y negativas, sabiendo ya la diferencia, más relevantes en la última mitad, bueno, en los últimos 50 años. El doctor José Francisco Peña Después Gómez, de Trujillo. La campaña contra la que ustedes recuerdan, la más significativa fue la de Peña Gómez, porque desarrolló un sentimiento de rechazo e incluso de disminuir el aporte que él hacía en la lucha por la democracia, de usar incluso los sentimientos que en la sociedad dominicana había contra la negra, contra aquel, contra el otro, y fomentar el discrimen en todos los órdenes. Yo no creo que haya habido una campaña más sucia que la desarrollada contra Peña Gómez por el gobierno de Balaguer. Fíjate que Peña Gómez ha sido el único líder de masas de este país. El único. Nunca llegó a la presidencia de la República Dominicana. Tuvo que cederle las candidaturas en el 78 a Antonio Guzmán, en el 82 a Salvador Jorge Blanco. Retoma el PRD para reorganizarlo después que sale del poder en el 86 en el suelo. Entonces, ¿cómo explicar que el principal líder de masas de este país nunca llegara a la presidencia con un partido como el PRD, el único partido de masas que ha existido en este país? Simplemente rechazo dentro de su mismo partido, temor de perder dentro las de su elecciones. partido, pero fuera, en las clases conservadoras, porque es una campaña, fue una campaña negativa sistemática por su condición de ser negro y de ser de origen haitiano y por ser líder de masas. Yo recuerdo aquella vez que esa imagen, él diciendo que si algo me pasara a mí, el país cogería fuego en las cuatro esquinas. ¿Te acuerdas? Esa imagen que nos pusieron una y otra vez en televisión, en todos los medios, diciendo, este es un hombre que no se controla emocionalmente. Pero incluso eso tuvo tanta repercusión que validó un fraude reconocido internacionalmente para que el presidente no fuera él. O sea, lo validó dentro de la conciencia nacional. Eso fue validado. Y el doctor Joaquín Balaguer se dividieron con el acuerdo 2 años, 2 años, y asumimos que eso iba a quedarse de Ahora, la campaña negativa. 1994. Sí. por supuesto. Ahora, la campaña negativa Bosch llevó a un golpe de Estado, finalmente, que no fue la única, porque ya en el 90, ¿ustedes se acuerdan de él? Ese hombre está loco, ¿comprende? Es que aquí los sectores conservadores han llevado la voz cantante. Contra Bosch fue porque era comunista, porque era marxista, y bueno, todo eso que se armó en contra de Bosch. No se podía, ya no había el elemento racial. En el caso de Bosch no había el elemento racial, sino que había el elemento de ideología política, que era marxista, que era comunista, que no sé qué. En el caso de Peña Gómez, no tenía que irse ahí. En el caso de Peña Gómez es un descontrolado, claro, era un líder de masas. ¿Cómo tú apelas a las masas? Con emotividad. Claro. La emotividad es fundamental. Claro. Y si tú usas la emotividad... Hay un aspecto que bueno, retomando un poco la historia, y es bueno que probablemente Fafa pueda ayudarnos en eso. O sea, cuando la nacionalidad de Peña Gómez es un tema, se convierte en un tema político. Cuando la lucha por liderazgo, cuando Bosch sale del PRD y Peña comienza a emerger como un líder político, recordemos que el discurso de Bosch, cuando sale del PRD, no es ni siquiera contra Balaguer, es contra Peña Gómez. Y ahí el tema de la nacionalidad de Peña Gómez se convierte en un tema político. Y desde entonces la nacionalidad
de Peña Gómez, sus orígenes, lo marcaron políticamente. O sea que el responsable de traer ese tema a la palestra fue Juan Bosch. Yo tengo esa creencia y estoy totalmente convencido. Probablemente no tenga la documentación, pero sí, recuerdo perfectamente que cuando Bosch sale del PRD, ese tema de la nacionalidad de Peña Gómez se coloca como tema, coloca como sí. Bosch le llamó Bosch le llamó a Peña Gómez degenerado. Le llamó de todo. Sí, pero no. Pero comienza comienza a surgir. Pero el que lo explotó sin duda alguna fue Balaguer. Durante los días de Balaguer. ¿Cómo le llamó Bosch Le llamaba degenerado. Tres epítetos ahí, pero nunca usó el tema. Pero eso no lo escuchamos hoy en día, por ejemplo, en las campañas políticas, esos insultos. ¿Se escuchan Claro otras que cosas? sí, claro que sí. Vamos a hacer un poco de memoria. Y por escrito, acuérdate de aquel libro en la campaña de 2000. Claro que sí, de 2003, 2004, claro. Leonel y yo. Fernández. Leonel y yo, ¿te acuerdas de ese libro? Claro. Que trajeron a la feria del libro y que fue desautorizado. Sí, pero eso es un libro escrito de una manera, pero no es un líder político importante insultando abiertamente a otro líder político en ese momento. Se comprobó que lo trajo el gobierno de turno. Se comprobó que lo trajo el gobierno eso que es pagó las sucia. Facturas del hotel. Es un ejemplo de campaña sucia, por ejemplo. Lo de ahora, con Leonel y Quirino. Y lo de hace 2 años. La segunda parte. La segunda parte. ¿Es campaña sucia o campaña negativa? Para cerrar este bloque, ¿es campaña sucia o campaña negativa? Campaña negativa. Ahí sí es verdaderamente donde ahí es donde las líneas se cruzan. Precisamente ahí es donde las líneas se cruzan, porque es fácilmente, por ejemplo, para Leonel demostrar que no ha tenido ningún tipo de relación con Quirino, pero no lo ha hecho. Entonces la gente puede pensar que Entonces es verdad. da pie a que la gente piense lo que quiera pensar. Bueno, pero eso puede cuestionarse la habilidad de Fernández para defenderse. Pero eso no es lo que define una campaña sucia. Lo que define una campaña sucia es el uso sistemático de la mentira para dañar la reputación del rival. Sistemática, ni siquiera un insulto puntual. Pero si fuera verdad, aunque el contrario no se defendiera o no procurara limpiar su nombre en los medios que existen para eso, ¿dejaría de ser una campaña simplemente negativa? Bueno, no. La pregunta es yo creo que ha habido consenso. Si es verdad, no es sucia. Si es verdad, es negativa. Como no sabemos si es verdad o no. Si es verdad, es negativa. Si no es verdad, es sucia. Pero hasta que no se sepa la verdad. Hasta ahora es sucia. Hasta ahora es una campaña sucia porque no es como es la voz de un narcotraficante condenado. El problema comienza por el emisor. O sea, el emisor es el problema también. La credibilidad. O sea que si el otro se calla, puede dejar la duda. Ya ese es un tema de cómo se defiende el otro. Porque acuérdate que una campaña sucia incluso puede ser un pie de amigo para un candidato a despuntar. Ahorita, cuando estábamos aquí en murmullos o en el break, no sé qué cosa, cómo llamarle, usted decía, la campaña del 62, la victoria del 62 se definió en ese debate. Esa noche. En el de Juan Bosch y el padre de las elecciones. Pero yo quiero agregar un solo detalle. En la Guerra Fría había una razón ideológica para usarla en la campaña sucia, que se usó con Bosch. Porque lo que hizo el cura, que encabezó la campaña crítica con Bosch, traducía un sentimiento del grueso de la jerarquía católica, que tenía en función de la suspicacia. Yo estaba afuera, él no era un católico militante, y entonces comenzó a argumentar que Bosch era comunista. Y era el temor a que se implantara un régimen comunista. Aquí, en función de eso, organizó resistencia concreta en nombre de defendernos de esta amenaza. Cuando dije que la noche del debate fue que se decidió la victoria, Bosch puso contra la pared a él, dígase a la luz de esto, ¿usted cree que yo soy comunista? Y él dijo que no después. Ahí. Echó para atrás. Porque si esto no se aclara, yo no participo en las elecciones.
Lo desactivó. Y cuando Lo ese desactivó. hombre tuvo Muy que inteligente. aceptar ahí frente a la opinión pública a las 12:10 de la noche, Ok. no es marxista. Ahí Yo se acabó entiendo todo. su juicio. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo, Las cosas y han ahí se cambiado decidieron mucho. las elecciones. Las cosas han cambiado mucho porque antes había un canal de televisión, Sí, un solo un solo emisor, una sola situación. Hoy en día Y están oye- las redes sociales, por donde quiera leemos cosas de todo el mundo. No creo que haya habido un debate que haya tenido una mayor Audiencia. participación de la gente que ese debate. Es que nada Es más la había, primera vez es que nada teníamos. más había además Sí, un pero canal. ahí Eran otros hubo tiempos. un debate racional. Exacto. Hasta la década de Inteligentísimo 1960 y quizás Interesante. un poco el 70, hasta la década del 60-70, partíamos de que en la política había un debate racional y que en los medios de comunicación había una intencionalidad positiva de ofrecer información. Por lo menos esa era la creencia, independientemente de lo que ocurriera. Ya nosotros hemos llegado a un punto en la sociedad en donde la información falsa es tan común Exacto, como los la fake news. información verdadera y Por en eso. donde la audiencia posverdad. hoy en día ya no tiene mucha posibilidad de saber De qué es discriminar. falso Claro. y No qué puede. es Y nadie verdadero. está hablando de ideología. Entonces ya nadie, No es derecha, está, izquierda, ya ya. nadie está buscando porque ni siquiera tiene la fuente para buscar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Ok, Porque vamos a ver. quienes tenían que ofrecerlo ya no lo están No, ofreciendo. hacemos Ya una no hay pausa. credibilidad, Hacemos ya una no hay pausa. principio. Esto se ha No puesto tiene tan credibilidad. interesante que No hay se nos pasó el tiempo del primer bloque. Queremos sus comentarios. Siga escribiéndonos, que ya hemos visto que hay varios escritos comentando campaña sucia ENM. Vamos a hablar de estos tiempos, de los tiempos modernos. ¿Puede una campaña sucia convertirse en un boomerang contra quien la emite, contra los grupos que la emiten, incluso contra el candidato al que pretenden defender o echar hacia No, y arriba? en términos comunicacionales, ¿cómo se Claro. enfrenta eso? Exacto. Cuando regresemos después de la pausa, todo eso. Ya volvemos, papá. Hay pausa comercial. Todavía.